Le damos las bienvenidas entonces a otro nuevo otra nueva presentación de Hubo un tiempo, repasando este 18 de mayo y el significado que tiene para el Uruguay. Estamos dando la participación ahora a Gustavo Nieto, sí, Gustavo Nieto es quien nos trae, por supuesto, la información que tiene que ver con todas estas efemérides a las que mes a mes te acompañamos desde un tiempo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de siempre de encontrarnos un rato para intercambiar sobre cuestiones históricas que tienen mucho de pasado, pero que tienen también de presente y aspiramos a que tengan de construcción de futuro. Así es, y bueno, para arrancar en lo que te iba a preguntar, es que el 18 de mayo, para quienes nos escuchen y no lo conozcan, sí, sí en Uruguay, pero digo, para lo que está fuera de fronteras, por ejemplo, a los argentinos, que no tienen el Ujú. significado de, por ejemplo, la batalla de las piedras, ¿sí? Ese 18 de mayo, donde se produjo la batalla de las piedras. ¿Cuál fue la importancia desde lo regional que tuvo esa batalla de las piedras, conducida ni más ni menos que por José Gervasio Artigas? Sí, como vos decís, la importancia es más regional que nacional, ¿no? Y ahí si hay algún hermano argentino que no tiene idea de lo que es lo que fue la batalla de las piedras, está medio en deuda, ¿no? Con la historia de la patria grande, porque, bueno, aquel 18 de mayo de 1811, eh, el pueblo reunido y armado, con esa expresión que acuñó Agustín Veraza, que a mí me encanta, ¿no? Es decir, ese ejército nuevo, como le llamó el propio Artigas, de orientales, ¿no? Algunos militares de carrera, como el propio Artigas, pero otros caudillos regionales o locales, peones de estancia, indígenas, hacendados, ¿no? Las chiruzas, ¿no? Las mujeres que iban al frente de batalla, en fin, esos soldados de la patria, como le llamaba Artigas, tienen su primer enfrentamiento militar en el andar de una revolución muy temprana, muy incipiente, ¿no? Allá por febrero nosotros hacíamos una columna de aquella admirable alarma, grito de Ascencio, que daba inicio a esta revolución, y ya en mayo tenemos el primer enfrentamiento militar de este ejército revolucionario de la banda oriental del Río de la Plata, ¿no? Que es parte, como ya explicamos aquella vez, del mismo movimiento revolucionario, eh, pero que además ese enfrentamiento militar deja como resultado el primer triunfo, ¿sí?, de la revolución del Río de la Plata. Eh, la victoria de Artigas y su ejército en Las Piedras de alguna manera contrasta, ¿sí?, con lo que le venía pasando a Belgrano en Paraguay, con lo que venía pasando con el frente del Alto Perú, ¿sí?, con un avance, si así se lo puede llamar, muy lento. Entonces, a nivel regional tiene mucha importancia, ¿sí?, se celebra mucho en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no?, que era el epicentro de la revolución, donde estaba instalada la Junta. A ver, un enfrentamiento militar que si uno lo compara, ¿no?, cuando habla de las grandes batallas de la historia, capaz que llamarle batalla queda, ¿no?, medio descuadrado. Y el término batalla de las piedras tiene mucho de la construcción de la historia nacional, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de 1.200 hombres de cada bando, ¿sí? Un bando español al mando de Posadas, que era una guarnición de la Marina. Hay que recordar que acá en Montevideo la mayor parte de las tropas realistas españolas era la Marina, ¿no? Es decir, el fuerte era la Marina que estaba apostada en el Río de la Plata, y la infantería era infantería marina también. A ver, son soldados profesionales que entrenan, que se ganan la vida haciendo la guerra, ¿no? Defendiendo la soberanía en ese momento en disputa, pero soberanía al fin de la corona,
¿sí? En ese usufructo colonial que hacía de estas tierras, contra, bueno, este ejército nuevo que militares profesionales tenían muy poquitos, ¿no? Un puñadito. Los demás eran gente de la campaña que conocía muy bien el territorio y que tenía una gran sed de, yo no sé si en mayo del 11 decir de independencia, pero sí de libertad y de soberanía, ¿no? Entonces, es un enfrentamiento que es parejo en cuanto al número, que es desparejo en cuanto al carácter de cada ejército, pero que también lo es en cuanto a lo que está en juego, ¿no? De uno y otro lado. El ejército artiguista se juega la libertad, ¿sí? Se juega el devenir de la patria, y bueno, para bien de los americanos del sur, como decía el propio Artigas, resulta con un triunfo que es fundamental y que tiene una serie de consecuencias más allá de los festejos, ¿no? Es decir, Artigas va a ser ascendido por la propia Junta de Buenos Aires a coronel, que va a ser su máximo grado militar alcanzado, más allá de que, bueno, él era el general del pueblo, ¿no? En el boca a boca, pero militarmente su máximo grado fue el de coronel. Eh, y una cosa importante yo quería mencionar, y lo uno con lo primero, ¿no? El himno de Argentina, si uno le presta la atención, menciona a las piedras, ¿no? Dice por allí ambas piedras, en mención, entre otras, a el triunfo militar en las piedras, que es el primer triunfo de toda la revolución del Río de la Plata, no solamente de la revolución oriental. Y bueno, tal fue el significado de aquel triunfo en las piedras, un 18 de mayo del 11, que hoy en día, en el Uruguay ya hace muchísimos años conformado como país independiente, se celebra el 18 de mayo como el Día del Ejército. Ahí está. Y bueno, ahí Gustavo nos dejaba picando esto de el 18 de mayo constituido ya Uruguay como Estado-Nación. El ejército es quien recupera la fecha del 18 de mayo como su creación, ¿no? Como fecha de su creación. Y te iba a preguntar, Gustavo, si podemos dar algunos parámetros de lo que significa justamente este día del ejército en lo que fue el ejército del Uruguay en su papel que desempeñó en el siglo XIX y el siglo XX. Sí, bueno, a partir de la conformación entonces de un Estado uruguayo u oriental, ¿no? Porque lo de uruguayo es posterior, pero a partir de 1830, ¿no? Para no entrar en esa disputa que no es el tema que nos convoca, uno puede distinguir tres procesos bien distintos del ejército o de las Fuerzas Armadas en general, ¿sí? En el Estado uruguayo. A grosso modo, ¿no? Un primer corte allí entre la conformación entonces del Uruguay como Estado independiente en 1830 hasta 1900 más o menos, en donde nosotros vamos a tener a las Fuerzas Armadas en un papel central del Estado, sí que es gradual, es decir, desde 1830 hacia adelante va a ser cada vez más importante. Bueno, los primeros presidentes eran militares, ¿sí? Y esto va a terminar hacia la década del 70 del siglo XIX, con una década de militarismo en cuanto a la presencia de los militares en el poder, ¿sí? Un ejército que es profesional a partir de la tristemente célebre Guerra del Paraguay, ¿no? Y allí vamos a tener tres figuras al mando del Estado, ¿sí? Latorre, Santos, Tajes, en donde durante más o menos 10 años el Estado va a estar siendo dirigido por elementos militares, ¿no? Este concepto de militarismo es muy discutido de la historia, ¿no? Si, bueno, realmente, si el Estado lo gestionaban y lo administraban los militares o no. No vamos a entrar en eso porque no nos daría tampoco el tiempo, pero lo que sí es real es que durante 10 años
hubo 3 presidentes militares con obra importante, ¿no? Es decir, con cosas a favor y cosas en contra, como cualquier administración estatal en cualquier parte del mundo, ¿no? Quizás sea el periodo de Latorre el más conocido. Latorre obviamente ejerció un gobierno muy autoritario, ¿no? Pibel Devoto, por ejemplo, es uno de los que dice que lo de Latorre fue una verdadera dictadura. Y a ver, Pibel, si bien ha demostrado, si se quiere, como historiador, su rechazo a la última dictadura que vivió, era un tipo bastante autoritario también, ¿no? Yo siempre tengo los cuentos de Pibel mandando a desalojar a Palazos Limpios una ocupación de Lipa. Entonces, que un tipo así te diga que lo de la Torre fue una verdadera dictadura, bueno, ¿no? Hay cuentos de la Torre muy interesantes, a ver, muy interesantes desde el punto de vista del conocimiento de lo que pasó en nuestro Uruguay, ¿no? Estoy hablando de actos de violación de los derechos humanos, quiero ser claro en esto, interesantes desde ese punto de vista. Pero también tiene otra parte, ¿no? La Torre. La Torre, por ejemplo, logró dejar las finanzas del Estado en superávit, ¿no? Agarró un Estado con déficit fiscal y logró superávit económico. La Torre, por ejemplo, en materia de educación, a ver, la reforma escolar de Varela es en la época del militarismo, ¿no? Con la Torre lo llama Varela. De hecho, a Varela muchos de estos principistas, ¿no? Estos técnicos, hoy le diríamos, nunca me sale el término, no importa, ¿no? Universitario, si se quiere, lo criticaron a Varela por trabajar para la dictadura de la Torre, ¿no? Y Varela le decía, yo tengo que trabajar de algo, a mí me están ofreciendo trabajo, ¿no? Y bueno, yo creo que ese trabajo que se hace durante la época de la Torre es muy importante, la cantidad de escuelas que se fundan con la Torre, ¿no? Es impresionante. Hay una biografía de la Torre que está muy buena y que se llama La tiza y el sable, ¿no? Marcando un poco esta bipolaridad. Por un lado, lo duro del régimen, el sable, pero por el otro lado, la tiza, ¿no? La apertura en cuanto a la llegada que la educación empezó a tener a partir de ese momento. Importante destacar que a la Torre lo van a buscar los grupos económicamente dominantes, ¿no? Lo van a buscar, porque precisaban paz para asegurar sus inversiones, etcétera, etcétera. Y después la Torre, esto también es interesante, termina renunciando porque se calienta que la burocracia parlamentaria, la burocracia del gobierno uruguayo, no destraba, no discute siquiera un proyecto que la Torre envía para empezar a colonizar campos que no se poblaban, ¿no? O sea, eso es interesante. La Torre quiere darle tierra a los trabajadores rurales para que la trabajen y para que vivan de su trabajo, y el Parlamento no lo discute. La Torre se calienta y renuncia. Entonces, ahí tenemos una etapa que termina en 1900-1904 con la llegada de Valle a la presidencia y la derrota de la revolución de Saravia, ¿sí? Ahí el ejército obviamente tuvo un rol fundamental porque, a ver, en tanto guerra civil el ejército participó, pero a partir de ahí, a partir del 4 y la derrota, ¿no? El término de la guerra civil, el ejército se guarda en los cuarteles, ¿no? Y durante esa etapa de, bueno, la democracia oligárquica, si se quiere, ¿no? Desde el 1904 hacia mediados de siglo, el ejército va a pasar de esa centralidad que tenía a un rol mucho más marginal. Prácticamente no se lo va a ver al ejército relacionado con el Estado, ¿sí? Se lo va a ver en los desfiles militares, fecha patria, etcétera, etcétera, pero se va a subordinar mucho al poder civil, ¿sí? Y sobre todo al partido de gobierno, que es el Partido Colorado, ¿sí? Hasta el 58 que ganen los blancos, el partido del Estado es el Partido Colorado, y va a estar muy subordinado el ejército a ese partido, sobre todo al vallismo, ¿no? Hay una partidización de los mandos del ejército. Y acá algo importante a destacar es que en la dictadura, en el golpe de Estado y la posterior dictadura de 1933, con Terra a la cabeza, el ejército no participa, ¿no? El golpe de Estado se da con el apoyo de la policía, no del ejército. El ejército no se mueve. Eso es importante a destacar. A mediados del siglo, ¿no? Fines de la década del 50, se da allí una nueva alteración,
¿no? Y vuelven las Fuerzas Armadas a la centralidad del Estado. Importante allí entender la influencia de la doctrina de la seguridad nacional en el ejército uruguayo, ¿sí? En el marco de bipolaridad, Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos cuidando su patrio trasero ante la amenaza socialista a partir de la Revolución Cubana. Bueno, allí con esa influencia y ese adoctrinamiento que Estados Unidos hace, ¿no? Inyectando la doctrina de seguridad nacional en los oficiales del ejército, hay un cambio en la correlación de fuerza interna del ejército, ¿sí? Pierden peso los oficiales nacionalistas y los oficiales legalistas, ¿sí? Que eran mayoría, y ya para el 68 dejan de serlo y pasan a ser mayoría los pro-yanquis, si se le quiere llamar, o los que aprendieron bien la doctrina de la seguridad nacional. A partir de ahí, ¿no? Sobre todo con la llegada de Pacheco a la presidencia, va a haber una participación del ejército en cuestiones internas muy notorias, medidas prontas de seguridad, militarizaciones, la famosa lucha antisubversiva, ¿no? Cuando se saca el ejército a pelear contra la guerrilla en septiembre del 71, y después la participación política directa en ese proceso entre febrero y junio del 73, y bueno, después del golpe de Estado, tenemos a la Fuerza Armada nuevamente en el gobierno, como en aquella década del siglo anterior, durante 12, 13 años, con el apoyo y el sostén de muchos civiles, ¿no? Para empezar, Estados Unidos, y después los grandes grupos económicos como la ARU, la Asociación Rural, la Federación Rural del Uruguay, la Cámara de Industria, los medios de prensa hegemónicos como el propietario del país, etcétera, etcétera. Y obviamente que este periodo de gobierno civil y militar generó una ruptura importante entre las Fuerzas Armadas, principalmente el Ejército, y la sociedad uruguaya, ¿no? A partir de lo que después se le llamó el terrorismo de Estado, ¿no? Y también una polarización importante, y con esto cierro, que siempre me queda como muy amplia esta parte del medio, ¿no? Es verdad que la actuación del ejército en el gobierno generó un distanciamiento de la sociedad. Lo discutiremos en el próximo bloque. Pero también es verdad que se buscó una polarización entre ellos y nosotros, ¿no? Y eso es producto de la doctrina de la seguridad nacional. Yo voy a poner un ejemplo muy claro, que además viene al pelo porque la excusa para este espacio fue el 18 de mayo. El 18 de mayo del 72, ¿no? Día del Ejército, un nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras, se da la muerte de 4 soldados rasos que comandaban la casa del comandante en jefe en aquel momento del ejército, el general Gravina. Ese hecho pasó a ser conocido a la historia, y de hecho hasta el día de hoy la postura hegemónica, como un acribillamiento de esos 4 soldados muy jóvenes, ¿sí? Que la versión oficial decía que estaban custodiando la casa de Gravina, pero adentro de un jeep tomando mate, y fueron acribillados por una camioneta del MLN que pasa y dispara una ráfaga de metralla. Eso está bastante desarmada, ¿no? Esa versión está bastante desarmada, y cuando digo desarmada hablo desde la historia documentada, ¿no? Rodrigo Vescovi, por ejemplo, hace un librito muy bueno que se llama Ecos Revolucionarios. Rodrigo Vescovi, historiador, ¿no? Formado en España. Digo formado en España porque siempre, para estudiar estos temas de pasado reciente, cuanto más desprendido está uno, ¿no? de la cosa, más objetividad logra, a pesar de la objetividad en la historia es imposible. Rodrigo Vescovi explica muy bien que lo que se da allí es un enfrentamiento, y no un acribillamiento a sangre fría, como la historia oficial lo planteó, y como hasta el día de hoy se lo cree, ¿no? Porque basta con que llegue el 18 de mayo, entre unos pocos días, para que empiece a circular esa famosa foto del jeep con los soldados muertos, ¿sí? Con los mates y los termos en la mano, y para que se replique esta versión de que fue un acribillamiento. Vescovi se encarga de, a través de documentación, de explicar que no fue así, ¿sí? Que fue un enfrentamiento
en donde el objetivo era el comandante en jefe, el general Gravina, ¿sí? Y que bueno, lo que hubo fue un intercambio de disparos en donde mueren lamentablemente esos 4 soldados que no estaban tomando mate adentro del jeep, ¿no? Y acá hay una obra maestra de el coronel Trabal, ¿no? También lo explica muy bien Vescovi. Trabal cierra la cuadra, ¿sí? No deja ingresar a nadie, ni transeúntes, ni prensa, arma la escena del jeep, como se la conoce, pone los cuerpos, los cadáveres de los soldados adentro del jeep, les planta el termo y el mate, y ahí deja pasar a la prensa y deja sacar la famosa foto conocida, con el objetivo que empecé hablando, ¿no? Con esto de polarizar. Y decir, miren lo que hacen con nuestros 4 soldados, ¿no? Lo que hace el MLN. Cuando en realidad el MLN se encargó, a partir de su comunicado, de dejar en claro que la lucha no era contra el soldado raso, al cual veía como hermano, ¿no? Hermano de clase, y lo ponía en esa polarización a la oligarquía del pueblo, lo ponía en el mismo pueblo que ellos. Pero este ejemplo lo comento para dar a entender esto, ¿no? De la polarización que se construyó, ellos, nosotros, en marco de doctrinas de seguridad nacional, y que después el propio accionar de los militares en el Estado, ¿no? Con la complicidad y apoyo de los civiles, también generó en la sociedad, ¿no? Ese distanciamiento del cual hablábamos. Seguimos con Gustavo aquí en un tiempo repasando los hechos históricos de diferentes 18 de mayo, sí, pero bueno, de alguna manera recorriendo esto que tiene que ver con nuestra historia y que es lo que nos permite de alguna manera encarar el presente. Y me animo siempre ahí como en la última parte del programa de un tiempo, donde le pregunto a Gustavo, de alguna manera, y ahora qué, ¿no? Y qué se viene, o sea, cuál crees, Gustavo, que es en el siglo XXI el rol del ejército en el Uruguay? Con todo lo que ello significa, ¿no? Porque digo, sabemos que hay distintas opiniones con respecto a esto, hay posiciones que tienen que ver con, ¿es necesario un ejército en Uruguay o tenemos que ir a un estilo Costa Rica, que tiene un país sin ejército? Digo, con todas estas vertientes, estas corrientes de opinión, te pregunto, Gustavo, ¿cuál pensás que debe ser el rol del ejército en el siglo XXI para Uruguay? Bien, para empezar, yo soy un convencido de que ejército tiene que haber, de que fuerzas armadas tienen que haber, ¿sí? En cualquier Estado-nación que pretenda existir como tal, ¿sí? Y que pretenda, bueno, hacer uso de su soberanía. Eh, Dicho eso, porque bueno, es real que existe y tiene mucha fuerza la postura de que no debería existir Fuerzas Armadas en el Uruguay, y bueno, deberíamos tomar otro camino, como por ejemplo el que vos mencionabas. De hecho, a ver, en programas de gobierno no muy lejanos, ¿no? Pero yo no sé la verdad, 2019, no lo leí, no tuve la suerte de leerlo, pero el programa de gobierno, un programa de gobierno, ¿no? De un partido poco votado, en 2014 planteaba la disolución de las Fuerzas Armadas, ¿no? Decir, no estamos hablando de utopía, estamos hablando de una idea que tiene fuerza en parte de la sociedad. Entonces, yo empiezo despejando esa duda. Yo soy convencido que tiene que haber Fuerzas Armadas en cualquier Estado-nación. ¿Cuál es el rol? Y bueno, el rol que orgánicamente tienen las Fuerzas Armadas, ¿sí? La defensa, ¿sí? Defensa de la soberanía nacional en cuanto a Estado-nación, ¿sí? En el marco de una integridad regional, ¿sí? La defensa de la institucionalidad, ¿no? La defensa del territorio. A ver, no estoy diciendo nada que no dijera el propio Artigas, ¿no? Hace más de 200 años atrás. Bueno, con un Estado-nación conformado que no era el que Artigas quería, por eso agrego lo de la integración regional. Pero no estoy diciendo nada que el propio Artigas no afirmara en su proyecto político, ¿sí? Federal, regional, etcétera, etcétera, pero sobre todo soberano. Ahora bien,
más allá del rol y de la existencia de una Fuerza Armada, yo creo que la pregunta, más que bueno, si debe existir o no, cuál debe ser el rol, es qué ejército queremos, ¿no? Yo creo que ahí está la centralidad y lo complejo. Y yo creo que esta discusión hay que darla y es necesaria, pero de forma seria, no en modo mostrador de boliche o plaza, ¿no? Es una discusión para darla de forma seria. Y yo quiero un ejército concientizado, ¿no? Un ejército con conciencia nacional, con conciencia de clase, ¿bien? En su tropa, que es la base social del ejército. Y sé que esto no es papa, ojo, ¿no? Y quizás esto sea más utópico que esa postura de querer que no haya ejército, ¿no? Mirá lo que estoy diciendo, capaz que esto es más utópico todavía. Eso lleva laburo, ni que hablar, pero de lo que yo estoy convencido es que si nosotros abandonamos esa batalla, ¿no? De ir hacia un ejército, hacia unas fuerzas armadas concientizadas, que abandonen la influencia de aquella doctrina de seguridad nacional de Guerra Fría, podemos generar algo. De hecho, yo creo que en los 15 años del Frente Amplio algo hubo, ¿no? Cuando se quiso trabajar con las Fuerzas Armadas, algo se logró. Lo que pasa que, claro, se dejó de hacerlo y se vino todo abajo, porque no va a ser de un día para otro, ¿no? Vos no vas a cambiar una institución que tiene por lo menos, no sé, 100 años, ¿está? En 5 años de una gestión interesante que le metió pienso y le metió horas a esta tarea, ¿no? Entonces, cuando se dejó de hacer eso, se vino todo abajo, es más, se le pegó mucho, ¿no? A la gestión que intentó elaborar en este rumbo. Y quiero aclarar algo para cerrar, ¿no? Cuando yo digo que tenemos que tener Fuerzas Armadas, que tenemos que tener una Fuerza Armada concientizada, yo no me estoy olvidando de lo que las Fuerzas Armadas, en conjunto con esos civiles que hablábamos en el bloque anterior, hicieron, ¿no? Yo no le pido a la sociedad que se olvide de lo que pasó acá. Ahora, yo lo que le pido justamente es una discusión, un análisis, ¿sí? Profundo y serio. Y repito, y no de boliche. Y yo acá no quiero ser duro, ¿no? Y respeto el dolor de la gente, respeto todo. Ahora bien, yo voy a citar una página de Mate Amargo, ¿sí? Órgano de prensa del MLN, ¿no? El que más se enfrentó al ejército acá cuando el ejército más duro fue. El MLN en el 89, a través de Mate Amargo, sacó una editorial que la titulaba Los que tienen las manos limpias, ¿sí? Y allí ponía algo así como, no me acuerdo, 305, ¿no? Algo así, 305 terroristas de Estado impunes tienen en vilo a todo el país. 305, ¿no? Estamos hablando que el ejército tiene más o menos 20.000 soldados. 305. Y ponía los nombres de todos, nombre y grado, ¿no? Coronel tal, general tal, teniente coronel tal, capitán tal, algún soldado, obviamente, tal. Pero a mí eso me quedó grabado, porque estamos hablando de 305 en una fuerza de 20.000, ¿no? Y que lo más fácil es generalizar, ¿no? A ver, yo respeto a quienes hacen esto, vuelvo a lo mismo, ¿no? Y entiendo, creo que hay que meterle un pienso mayor, ¿no? Creo que hay que entender un montón de cosas que desde el hoy son difíciles de entender. El caso más claro es la obediencia de vida, ¿no? Que la gente te dice, no, pero no puede ser obediencia de vida para todo, ¿no? Y bueno, hay que estar ahí también, ¿no? Hay que ser milico en el 72 y que te manden a hacer algo y vos decir, no, no lo hago, ¿no? O sea, yo creo que hay que poner estas cosas arriba de la mesa a la hora de pensar el pasado e intentar dar vuelta a la página, ¿no? Y ojo, dar vuelta a la página no significa acá no pasó nada. Dar vuelta a la página significa repensar el pasado, comprenderlo, ¿sí? Y cerrarlo con la cuota de justicia que se debe, ¿sí? Ahí voy con dar vuelta a la página. Es difícil, sé que esto genera mucho ruido, de hecho yo
me he ganado varios enemigos, no enemigos, pero digo, generalmente no están de acuerdo conmigo cuando yo planteo esto, ¿no? Este, pero yo, desde el punto de que soy un convencido de que tienen que existir fuerzas armadas, intento esto, ¿no? Intento hacer un análisis más profundo. No quiero decir empatía, porque no es la empatía la palabra, pero sí con una lectura de aquel Uruguay y de aquel momento histórico. ¿Sí? Y después nada, digo, esto implica ver a esa base social del ejército, que es la tropa, ¿no? Que es la gran mayoría de estos 20.000 soldados, que son todos ciudadanos de a pie, hijos de vecino como nosotros, ¿no? Gente que gana 15.000 pesos, que no terminó la escuela o que terminó la escuela y que no, perdón, que no pudo terminar el liceo y que se metió a eso como única fuente de laburo. En el interior pasa mucho, ¿no? La única fuente de laburo es o la estancia o el cuartel. Y que no le quedó otro y arrancó para ahí. El problema está acá, y con esto termino, prometo terminar. Cuando esta gente, ¿no? Que es de la más sumergida de la sociedad, arranca para el cuartel. No estoy hablando de gurises de mi edad, ¿no? Yo tengo compañeros de escuela, yo vivo en una zona de cuarteles, tengo compañeros de escuela que al día de hoy son milicos, ¿no? Entonces, cuando esta gente arranca para el cuartel como salida laboral, obviamente le empiezan a comer la cabeza, porque al día de hoy sigue estando ese bichito de la doctrina y eso también hay que cambiarlo, ¿no? Y es mucho más difícil. Pero si nosotros ya desde ese momento los marginamos, los miramos como bichos raros, ¿no? Y vemos un gurí, un milico de 25 años, y en él vemos un torturador y un terrorista de Estado, cuando seguramente no tengan idea de lo que pasó, ahí esa batalla ya la estamos perdiendo, ¿no? Y todo esto de lo que yo hablé no es posible, porque quien lo ve así tampoco quiere que sea posible, ¿no? La dejo por ahí y bueno, los palos los escriben acá abajo y los discutimos en la próxima. Ahí está, y porque de alguna manera es la propuesta del ciclo que inauguramos este año junto a Gustavo Nieto, de Hubo un tiempo, justamente no es para estar de acuerdo, sino que es para plantear temas y ponerlos en debate, porque son temas que recuperan, digamos, el pasado histórico para conocerlo, para replantearlos y encarar cuestiones que hacen al presente y al futuro. Y me parece que eso es la mejor parte de la construcción, ¿no? Poner en debate las cuestiones que nos parecen de alguna manera estratégicas en muchos de los casos de las cuales nosotros hoy estamos discutiendo acá en el ciclo Hubo un tiempo. Gustavo, te agradecemos enormemente la participación y bueno, nos estaremos reencontrando en la próxima, en otro encuentro de un tiempo. Un gustazo como siempre, nos vemos la próxima.